Bueno, muchas gracias a todas y todos por regresar tan puntualmente para esta nueva parte de nuestro curso de formación sobre ciberseguridad y la infraestructura crítica en materia de derecho internacional y las nuevas posturas sobre atribución de responsabilidad internacional del Estado en la materia. Quiero agradecer también a las personas que están online, que están supremamente atentas y han también retornado y se han mantenido conectadas durante nuestro curso. La idea, pues, de esta presentación va a estar dividida en dos partes. Una parte va a ser un poco contextual. Justamente al inicio del curso le contaba a Nayara que no soy experto ni en ciberseguridad ni en infraestructura crítica. Lo mío es el derecho internacional público y que como muchos de nosotros, pues estos temas nos han empezado a llamar la atención. Ha sido muy pertinente la convocatoria tanto del programa como de la CEPAL a empezar a estudiar estos asuntos de tecnología, transformación digital eh, y pues inteligencia artificial. Pero pues algunos de nosotros somos un poco más disciplinares, un poco más tradicionales en el abordaje de los temas, entonces estamos empezando a tratar de encontrar los puntos de conexión entre lo que practicamos, lo que estudiamos y estos nuevos temas, estos nuevos fenómenos. Entonces, tal vez haya una primera parte un poco de contexto, muy sencillo, muy como de definir ese nuevo objeto de estudio y después una parte ya más disciplinar que será un abordaje muy tradicional desde el derecho internacional y cómo desde el problema de la atribución, que es uno de los elementos estructurales para lograr la responsabilidad internacional de los estados por hechos ilícitos, empiezan a aparecer nuevos debates sobre cómo entender pues, los ataques a la infraestructura, los ciberataques, las conductas ilícitas de los estados en el ciberespacio o de aquellos que son contratados, apoyados, soportados por estados y que cometen conductas ilícitas, internacionalmente ilícitas en el ciberespacio. Entonces, tal vez incluso, lo comentaba ahora con Alejandro, tal vez para la definición, la parte incluso económica de lo que es la infraestructura crítica, los servicios esenciales, la relación de esto con la economía, pues tal vez Alejandro tenga espacio también de complementarme en su comentario. Em, Así bien, entonces, pues para comenzar, la idea es que vamos a analizar un fenómeno particular, que son los ataques a lo que se define como infraestructura crítica y en general, dentro de un marco mucho más general, los ciberataques y su relación con la responsabilidad de los estados. Infraestructura crítica, en muchos sentidos, pues implica un anglicismo. Esto de critical realmente hace referencia a algo esencial, a algo fundamental. Y varias agencias de las Naciones Unidas, pues sí han tratado de definir un poco cuáles son esos ámbitos donde uno puede encontrar que existe infraestructura crítica y que tiene un valor especial para la vida de las personas, para la democracia, para los derechos fundamentales y, por supuesto, entonces, una protección reforzada en el ciberespacio. Así entonces, pues tenemos esa infraestructura que comprende los sistemas y activos esenciales para el funcionamiento de una sociedad. Suele uno asociar la infraestructura crítica a los servicios de abastecimiento básico, pero pues son muchas cosas más. Fíjense cómo pues incluye no solamente el sector de agricultura, el sector salud, todo el sector defensa, el sector de transporte, el sector financiero, la manera en que se cuidan o se protejan o se transportan los residuos, el sector de la maquinaria para que esto funcione, el sector del mantenimiento, todo lo que tiene que ver con los servicios de emergencia y por supuesto el transporte. Entonces, pues esta idea de la infraestructura crítica o en un mejor español, la infraestructura esencial, si bien está asociada a varias formas de entender el funcionamiento del Estado, como puede ser las teorías del desarrollo, pues no solamente se queda en el escenario asistencial. Justamente hoy salía muy temprano en la mañana un caso de posible afectación a la infraestructura crítica. Aparecía en las noticias europeas que el Banco Central Europeo le había dicho a las personas: entre las precauciones que usted debe tener es que tenga dinero en efectivo, cash, para poderse sostener y para resolver sus angustias, sus necesidades durante 72 horas, sin decirles por qué, y generó esta noticia del Banco Central Europeo un poco de pánico, porque pues como que avisoraba qué es lo que va a fallar la banca, va a fallar los cajeros, va a fallar el sistema financiero, todo. ¿Por qué me están diciendo que debo tener dinero en efectivo para poder, en eventual caso de algún tipo de ataque o alteración de los servicios, poder acceder a las compras durante 72 horas? Todas esas inquietudes son las que pues hacen relación a este concepto de la infraestructura esencial o la infraestructura crítica.
Ahora, volviendo a el objeto de estudio que serían los ataques en el ciberespacio o los ataques a la infraestructura crítica, pues por supuesto hay una serie de actores que van a empezar a tener relevancia en esta conversación. Vamos a hacer seguramente un ejercicio de atribución de conductas al Estado, que es lo que el derecho internacional clásico al final busca establecer, pero pues ya ustedes, por supuesto, a lo largo de las presentaciones, a lo largo de las conversaciones ya han podido identificar algunos actores relevantes. Acá simplemente pues quisiera repetir algunos que van a estar presentes en esta presentación. Los estados, por supuesto, como operadores del sector defensa, pero como también aquellos que pueden ser víctimas de un ataque, y además como quienes en el derecho internacional pues tendrían ciertas obligaciones de prevención, de mitigación, obligaciones relativas, por ejemplo, a derechos humanos, al mantenimiento de estos sistemas, y además pues los dolientes, los que en un ejercicio de responsabilidad internacional desde el derecho, pues serían los injured states, el estado que recibe el daño y que, como veremos más adelante, pues sería el que podría realizar el ejercicio de standing o el ejercicio de invocación de la responsabilidad. Entonces, un doble rol como víctima, pero también como el que debe mantener el funcionamiento de ciertas infraestructuras. Los proxies, que digamos están como entre la línea de las empresas y los activistas porque pueden estar al servicio de varios, son esos intermediarios, incluso muchas veces no son actores en el sentido tradicional, sino que son mecanismos, que son tal vez incluso en algunos momentos de esa vida digital las autopistas o los caminos por los cuales se puede dar un anonimato o a un servicio o un anonimato a un ciberataque y hay veces corresponden básicamente a tecnologías que permiten disfrazar de una manera muy eficiente el origen de un ataque, la filiación de uno de los actores que realice un ataque y que, claro, son esos sujetos disruptivos en la lógica de atribución del derecho internacional. Estamos hablando de un tema que el derecho internacional se demoró 80 años en analizar, desde algunas primeras aproximaciones en la Corte Permanente de Justicia Internacional, que es la responsabilidad internacional del Estado, pero un tema que practicó y que ha practicado siempre, y es la idea de que los estados unos a otros se deben obligaciones y que al momento del incumplimiento, pues un estado cómo puede invocar ese incumplimiento y hacer responsable a otro. En un ámbito mucho más moderno de esa discusión sobre la responsabilidad por un hecho ilícito de un Estado, pues apareció esta idea de que la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y en general varios órganos atados a la Asamblea General, como el Comité Legal de las Naciones Unidas, podían dar una respuesta al asunto de la responsabilidad. De esa solicitud que fue histórica porque venía acompañada de varias otras, como recoger la costumbre en materia de asuntos diplomáticos, la costumbre en materia de tratados, salieron pues muchas normas fundamentales del derecho internacional hoy, y una de ellas es un documento al que haré referencia varias veces, que es la Resolución 5683, también conocida como los artículos sobre responsabilidad internacional de los estados, pero fíjense que pues acá empiezan los lenguajes y las reflexiones disruptivas. Para ese sistema de responsabilidad, en el ámbito de atribución, la idea de cómo lograr establecer que un Estado hizo algo se resuelve a través de mecanismos muy clásicos. Identificar, pues, si una actuación de un Estado viene de su territorio, por ejemplo, lanzar un misil. Identificar si una actuación de un Estado es realizada por un agente del Estado, es decir, alguien que está uniformado o que se identifica como un miembro de uno de los órganos del Estado. O identificar si un Estado le paga a alguien para realizar un hecho ilícito internacional. Todo eso es más bien tradicional y a nivel de evidencia, pues es muy clásico. Mirar si alguien está uniformado con el uniforme del ejército alemán, cosas de este estilo. En este mundo, pues del ciberespacio, eso se dificulta en varios niveles, pero uno de estos niveles es justamente que la tecnología funcione por sí misma a través de portales, a través de mecanismos como los proxies, que identifican que su naturaleza es anonimizar la identificación y evitar la facilidad de encontrar, por ejemplo, el lugar geográfico desde el que opera una empresa, el lugar geográfico desde el que se activa un algoritmo, como mostró ahorita Martina. Entonces, digamos que ahí tenemos un reto que ya adelantaremos un poco más cuando lleguemos a otras diapositivas. Los hacktivistas, que pues serían estas personas que pueden realizar estos ataques con distintas motivaciones y que en este esquema de atribución de responsabilidad del Estado pues tendremos que ubicarlos, son pagados por el Estado, son patrocinados por el Estado, un agente del Estado puede ser un hacktivista, digamos que hay que ver un poco la casuística, y por supuesto las empresas que pueden estar también involucradas en
las dos vías de esta relación, o ser víctimas de ataques en el ciberespacio, esconder sin quererlo muchas veces, incluso un proceso, como lo veremos en un caso que es el caso SolarWinds, que fue un hackeo masivo que sufrió Estados Unidos hace pocos años, 2020, 2021, si no estoy mal. Y pues en últimas, pues también son, en algunas ocasiones, son personas, sujetos que están dentro del territorio de un Estado y que por lo tanto también están buscando su protección y que están buscando esas garantías que se espera existan dentro del Estado. Entonces, fíjense que hay como toda una lógica territorial en la manera de entender las obligaciones internacionales, la manera de entender el derecho internacional, que aquí pues se vacía en la medida en que no sabemos, no podemos decir como lo decimos clásicamente, pues el mar territorial hace parte del territorio del Estado, el espacio aéreo hace parte del territorio del Estado, pero ¿cuál es el territorio donde ocurre un ciberataque? Y así lo mismo si el lugar donde esperamos que uno pueda atribuir responsabilidad es un lugar soberano, pues aparecen de manera modernizada las mismas disquisiciones. ¿Es un territorio soberano la zona económica exclusiva o, no sé, el espacio ultraterrestre? Pero ahí se puede atribuir responsabilidad, a pesar de que se hable de soberanía o jurisdicción. Pues bueno, ¿dónde queda la jurisdicción del Estado en el ciberespacio? ¿Qué pedacito del ciberespacio es jurisdiccionalmente relevante para un Estado? Esas son como dificultades de traducir un régimen decimonónico a un fenómeno pues absolutamente moderno y a un fenómeno que está vaciado de ese concepto de, como veíamos en las primeras conferencias del día de ayer, de corporeidad, cuando este régimen de responsabilidad es absolutamente corpóreo y todos los casos que hemos estudiado toda la vida, pues son fenómenos físicos. Entonces, que un avión se pasa al espacio aéreo de otro estado, que un estado invade al otro, que un funcionario entra a la embajada de un estado cuando no puede. Entonces, una lógica que ha creado el derecho internacional que necesita del espacio, pues aquí se ve totalmente descuadernada por este fenómeno de los ciberataques. Para tratar de darle como una pequeñísima definición o alcance a qué entendemos por esos ataques a esa infraestructura, pues hablamos de todas aquellas actividades que puedan buscar el espionaje, el sabotaje, la extorsión, afectar de manera indebida una situación política, y pues que además, en la medida en que están en estos escenarios cibernéticos, se vuelven cada vez más útiles porque es justamente un espacio propicio para negar este fenómeno de la responsabilidad y dificultar ese paso dentro de la teoría de la responsabilidad, que es la atribución, es decir, la identificación de qué órgano del Estado participó en el ciberataque y establecer pues para el Estado una serie de consecuencias internacionales. Mm, Ahí es donde entonces, pues bueno, antes de pasar a un caso ejemplo, como para aderezar la discusión y para poder tener un horizonte de observación más cercano para todos, ahí creo que es donde empieza un poco la reflexión sobre el régimen aplicable. Y creo que tengo una diapositiva sobre eso. Em, Varias tecnologías r- recientes están generando un debate evidente en el derecho internacional y es si es urgente la existencia de nuevos regímenes de derecho o si más bien hay que esforzarse por, de una manera muy reactiva, muy rápida, tratar de explicar cuál de las normas preexistentes del derecho internacional le son aplicables a un fenómeno. La semana pasada tuve una invitación a la Dirección Jurídica del Ejército Colombiano por ocasión de varios ataques que el ELN ha cometido en territorios como Santander, como el Cauca, donde pues utilizan drones armados de manera hechiza, es decir, les ponen una granada, los ponen a cargar cilindros de gas y los lanzan sobre poblaciones o sobre infraestructura militar. Y claro, más allá de analizar el caso y analizar particularidades de cómo ese caso podía o no incumplir ciertas normas del derecho colombiano, pues la gran pregunta era si al existir ya ese tipo de ataques en Colombia, si Colombia debía presentar una posición internacional frente a una regulación particular de los drones o si debía sacar una posición nacional, que vamos a ver que son muy importantes en materia del ciberespacio, sobre pues, cómo regular de manera nueva, regular de manera innovadora, con nuevas reglas, porque supuestamente faltan reglas, este asunto desde el derecho internacional humanitario. Mi respuesta fue, como seguramente lo será esta presentación al final, un poco conservadora desde el derecho internacional. Yo lo que traté de proponerles fue,
por el momento, ustedes difícilmente, como un Estado, va a poder reaccionar a unos ataques que están ocurriendo a diario con la propuesta de un tratado, con la construcción de un régimen, pues asuntos que se demoran muchísimo tiempo en el derecho internacional, más aún cuando pues circunstancias como la de Ucrania, circunstancias como la que se está viendo en Gaza, dificultan la voluntad política para un tratado sobre la regulación de drones o una resolución en donde Colombia le pida a algunos amigos que saquen una resolución en determinado sentido. Lo que les proponía era, pues, back to basics, vuelvan a los principios y tratemos más bien de identificar cuáles son los principios del DIH que pueden gobernar de manera muy eficiente esta circunstancia y que existen pues ya desde las conferencias de La Haya de 1907, desde los convenios de Ginebra del 49, desde los protocolos adicionales del 77, de los cuales Colombia ya es parte. Entonces, era más bien como identificar como reglas muy viejas del derecho internacional el principio de distinción, el principio de proporcionalidad, el principio del evitamiento del sufrimiento innecesario, pueden ser reinterpretadas a la situación de los drones para dar una respuesta política en ese momento a ese acto de uno de los actores del conflicto y darle una guía a las Fuerzas Armadas sobre cómo pues hacer el assessment de cada uno de estos ataques. Y pues en últimas, en mi opinión, se pudieron sacar conclusiones concretas en esa reunión, porque al fin y al cabo, pues uno sí puede sacar unos lineamientos para decir cuándo un uso de un dron está, por ejemplo, violando el principio de distinción, dependiendo de cómo está armado, dependiendo si se usa como un medio para llevar determinado tipo de arma hechiza, dependiendo de si se usa para atacar solamente a combatientes o no combatientes. Entonces, como que la respuesta estaba en documentos muy viejos del derecho internacional y no en una necesidad como de ese, lo que llaman los expertos, de ese afán regulatorio que genera la tecnología, ¿no? Como que tenemos que crear regímenes nuevos muy rápido porque todo es tan nuevo que hay que sobre-regular. Entonces, digamos que esa puede ser una respuesta a cortísimo plazo. A lo mejor los expertos dirán que a largo plazo sí hay que hacerlo. Eh, y hay también una anécdota sobre esas angustias que genera la tecnología. Pues uno de los grandes libros del derecho internacional eh, lo saca una mujer, mujer que además estuvo muy asociada al movimiento pacifista internacional de La Haya junto con Alfred Nobel. Si ustedes van a La Haya, la ciudad está llena de estatuas en conmemoración a esta persona y es Berta von Suttner. Berta von Suttner fue parte del movimiento internacional pacifista, eh, promovió junto con Alfred Nobel la construcción del Palacio de la Paz y la construcción del Premio Nobel de la Paz y fue host de varias de las conferencias internacionales de principios del siglo XIX para montar el modelo de la diplomacia en favor de la paz y así lograr las conferencias de La Haya. Pero es famosa, por lo menos en el ámbito de los quienes estudian el derecho internacional, porque sacó un libro que se llamaba Die Barbarisierung der Luft, la barbarización del cielo. Y era un libro cortito, era un ensayo de 19 hojas en donde ella decía, hay un fenómeno nuevo, los alemanes y los austriacos le están poniendo bombas a los aviones. Eso no había pasado nunca, esto es muy raro, esto es una tecnología extrañísima y no tengo el tiempo para convocarlo, era con un diario, para convocar a todas estas personas que me quieren ayudar en el movimiento pacifista a sacar un tratado sobre qué hay que hacer con los aviones que llevan bombas. Y ella pensaba lo mismo que estábamos pensando ahora. Es bueno, claro, habrá momento y habrá un tiempo de construir una lógica normativa para estos fenómenos nuevos, pero a lo mejor también no hay que olvidar los principios que pueden regular esos conflictos. Entonces, ella, en términos muy parecidos a los que después vendrían escritos en las primeras conferencias de Ginebra, ya decía, pues bueno, por más avión nuevo, por más Luftwaffe nueva, por más bomba nueva, usted no puede perder de vista el principio de humanidad, el principio de distinción, que son pues, las reglas esenciales del derecho, así estuviera obviamente parada en una perspectiva un poco naturalista. Pero a eso va un poquito esa reflexión. Entonces, dentro de esa idea, pues si queremos identificar algunos principios de responsabilidad y algunos principios de atribución del derecho internacional para el asunto de los ataques en el ciberespacio y en los ataques a la infraestructura esencial, pues habría que preguntarse si el régimen jurídico al que pertenecen esos principios que podríamos utilizar como los principios de atribución, las reglas secundarias en materia de atribución, son aplicables al ciberespacio.
Entonces aparece la pregunta que ya ha tenido algo de debate, ha tenido debate desde 2013, cuando se funda el Grupo de Expertos de Naciones Unidas en materia de comunicaciones, o en 2022, cuando se hizo el Open-Ended Workshop sobre comunicaciones en materia de tecnología, estados y ciberseguridad, y es si el derecho internacional, el clásico, el que trabajamos muchos de los del proyecto, el Public International Law, aplica en el ciberespacio. ¿Y qué reglas aplican y cuáles principios aplican? Entonces, ahí hay varias dificultades. La primera es analizar la postura de los estados. Hay hasta el momento sobre ciberseguridad, atribución de responsabilidad y cuáles son los principios aplicables a este escenario, apenas 30 national positions, posturas nacionales. Pero pues en el derecho internacional, los abogados internacionalistas, cuando hay falta de un acuerdo internacional, buscamos la state practice, la práctica estatal. Y de momento, de esas 30 posturas nacionales, la mayoría, salvo unos casos que ya voy a explicar y cuáles son las dificultades de esos casos, pues aceptan que los principios generales del derecho internacional aplican al ciberespacio. No significa que sean grandes explicaciones, es decir, hay estados que dicen pues, que el principio de soberanía aplica en el ciberespacio. Claro, una definición clásica de la soberanía es que está enmarcada en un escenario territorial. Pues la soberanía internacional del Estado es otra cosa, pero la soberanía suele ser territorial. Sin embargo, pues la mayoría de estas 30 posiciones dicen lo que esté en el contexto de mi soberanía, lo que haga parte de mi territorio del Estado, está gobernado por el principio de soberanía. Cualquiera que ataque sobre ello, pues está violando una norma de derecho internacional que es la integridad del territorio, y entonces un ataque, venga de donde venga, pase por internet, sea como el Stuxnet que me lo salté, pues que se ha hecho con una USB, pero que ataca realmente unas bobinas nucleares en Irán, donde sea, pues si ese objeto que está viéndose afectado está en mi territorio, ese ataque es una afectación a mi territorio. De esas 30 posiciones nacionales, pues aparecen algunas divergencias sobre atribución, ya las vamos a ver. Pero en principio, también en la mayoría, pues los estados han dicho que estos ataques, en la medida en que tengan efectos reales en el territorio, que tengan efectos reales en la infraestructura, que tengan efectos reales en la población, pueden considerarse como una violación del principio de no intervención. Y también, pues, hemos visto que varias naciones latinoamericanas últimamente han invocado que sus procesos electorales se han visto hackeados o que se han visto intervenidos. Esa sería una muestra de la diferencia entre afectar el principio de no intervención o el de mera soberanía, con algo de contralógica teórica. Y ahí sí, pues no sé la solución, yo solamente me pareció identificarla. Porque si ustedes se van al proyecto de artículos y a la propuesta original de James Crawford sobre el comentario a estos artículos, se dan cuenta que el daño en materia de responsabilidad internacional no es un requisito de la responsabilidad. Es decir, los estados pueden incumplir obligaciones internacionales sin causar daño. Pero si cuando algo pasa en el ciberespacio, la evidencia de que hubo un hecho ilícito es que haya daño, estoy creando un requisito que va en contra de la lógica histórica de la responsabilidad. Entonces, pues una dificultad más que genera este sistema de situaciones muy nuevas y de tratar de aplicarle pues las reglas antiguas en materia de responsabilidad. Por supuesto, además, la literatura de estos estados menciona que existe un principio de debida diligencia sobre el territorio y que un estado debe prevenir que su territorio sea utilizado para causar daño a otros. Este sería tal vez un principio pues de cómo gobernar estos ciberataques bastante útil. Yo creo que el nombre que le han puesto los estados en esas posiciones nacionales es un poco errado y contradice la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Si ustedes recuerdan el caso del canal de Corfú, el principio concreto que identifican le ponen nombre, es la prohibición de usar el territorio para generarle daño a otro. Eso no es due diligence. Due diligence era la otra parte en la que Albania tenía que sacar las minas, pero pues era una consecuencia del primer principio. Creo que igual pónganle el nombre que le pongan, estamos hablando de la misma cosa. Los estados, en ese sentido, tal como pues Albania tenía la diligencia en 1947 de evitar que algo que ocurre en su territorio afecte a un tercer estado,
pues cualquier Estado entraría en la obligación de que desde su territorio no se realicen ciberataques a otro, como pues ha ocurrido en varios regímenes donde hemos identificado que una actividad no regulada, una actividad mal regulada o una actividad que genere una consecuencia dentro de mi propio territorio, pues pueda afectar a otro y me genere responsabilidad internacional. Eso fue justamente lo que trabajamos cuando presentamos desde la Cancillería colombiana la opinión consultiva OC23 y la Corte Interamericana nos dijo, sí, pues si una fábrica en un país latinoamericano genera polución y esa polución viaja a un tercer estado, pues hay responsabilidad internacional y el vínculo de atribución es que esa polución se generó en una actividad no regulada del Estado. Entonces, digamos que ese sería pues otro principio. Y por supuesto, pues la prohibición del uso de la fuerza. Si uno logra argumentar que los ciberataques tienen esa intención de dañar o que tienen esa intención de atacar al otro y que están además pues construidos en esa lógica de que es un uso de la fuerza, pues básicamente cualquier uso de un ciberataque podría estar violando el artículo 2.4 como por tratar de establecer una norma sustantiva. De nuevo, con esa contralógica de que la prueba, fíjense que en atribución siempre pasa lo mismo, hay que tener un criterio de atribución, pero una prueba del hecho ilícito. Supuestamente en el derecho internacional clásico, la prueba del hecho ilícito no es el daño, porque hay hechos ilícitos que no generan daño. Por ejemplo, un sobrevuelo ilícito no genera daño, pero es una violación a una obligación internacional. Entonces, bueno, eh, para entrar un poco ahora sí en materia, en lo poco que me queda, creo que me quedan 15 minutos, pues, ¿dónde estamos parados en materia de atribución y cuáles premisas se han testeado y cuáles premisas algunos estados han rechazado sobre las categorías de conductas atribuibles al Estado para decir el Estado hizo algo, le debo aplicar el modelo de responsabilidad estatal? Dentro de esas mismas 30 posiciones nacionales que han validado que el derecho internacional es aplicable al ciberespacio, hay varios actores, Cuba, China, la Federación Rusa, Irán, que dicen que las reglas de atribución que están en la resolución 5683, pues que ahí están mencionadas algunas, no son aplicables al ciberespacio por tratarse de un régimen nuevo, por tratarse de un régimen que amerita una lex specialis o porque hay carencia de práctica estatal. Yo creo que esa postura es incorrecta y seguramente pues además obedece a algunas necesidades estratégicas de estos estados que he mencionado, que ustedes ya saben que además pues están involucrados en distintas circunstancias cercanas a los ciberataques. Justamente el ataque este llamado SolarWinds a la infraestructura de inteligencia norteamericana, pues se atribuye, dicen los norteamericanos, que se atribuye a Rusia. Los recientes ataques a la infraestructura migratoria y policiva de Albania se atribuyen a Irán y algunos de los otros estados han sido considerados como estados proxies para pasar por ahí los ataques a la infraestructura fundamental de varios estados, como ha pasado con China y con Cuba. Pero entonces, ¿dónde está más o menos la contraargumentación? Todos saben que las normas de responsabilidad internacional son categorizadas como normas secundarias, es decir, son como normas que ayudan al funcionamiento del derecho internacional y que ellas mismas tienen un artículo sobre que la lex specialis solo puede ser expresa, es decir, que si hay un régimen que crea una lex specialis en materia de atribución, reparación, existencia del daño, pues se aplicará. Ese tratado aún no existe. No existe un tratado o no existe una propuesta mayoritaria sobre que existan reglas distintas de atribución para el ciberespacio. Entonces, pues sería un argumento ad maiorem, aplicar la lógica principal, primero aplicar las reglas que ya existen. En segundo lugar, ninguna de esas reglas es factual, es decir, no me está diciendo dónde tiene que darse, qué tipo de objeto es, no me está diciendo esto solo puede pasar en el espacio aéreo, esto solamente puede pasar en la zona económica exclusiva, esto solamente puede pasar en el territorio continental. Entonces, ninguna de las reglas de atribución limita la aplicación de estas a situaciones que se den en el ciberespacio. Claro, por supuesto, lo que yo creo que es difícil es la evidencia, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, estas posturas, pues, de momento no serían aceptables. Y además, el tercer argumento, pues que sí es un argumento muy de baranda que hacemos los abogados cuando estamos litigando ante algún estado en la Corte Interamericana es, ah, pero usted dijo en otro lado otra cosa. Y la verdad es que, pues, China en sus propios casos ha dicho las reglas de responsabilidad son universalmente aceptadas, se lo dijo a Filipinas. Irán todos los días que él tiene casos en cantidad contra Estados Unidos, empezando por el caso Teherán, ahí se lo dijo en los 70s, pues este famoso caso Hayat
donde se defendía, pues dijo, pues las reglas de responsabilidad sí existen. Entonces, pues estos estados no podrían negar que los regímenes de responsabilidad, donde tenemos estas reglas de atribución, son aplicables en general al derecho internacional, esté ocurriendo en el territorio, en la zona económica exclusiva o en el ciberespacio. Ahora, claro, ¿cuáles reglas de ahí serían más relevantes que otras? Por supuesto que dependiendo de la evidencia, uno diría que el artículo 4 sigue siendo muy, muy importante. La mayoría de los estados ya tienen agencias de inteligencia, tienen policías cibernéticas, tienen agentes particulares que están entrenados para actuar en el ciberespacio y algunas de las actuaciones que se consideran ataques cibernéticos han sido trazadas hasta oficinas gubernamentales. Uno de los recientes ataques fue el ataque de Irán a Albania. Albania está desde hace más o menos 10 años recibiendo a los disidentes políticos iraníes, a un partido que se llama el Partido de los Mujahidines, que terminó siendo enemigo del Ayatollah. Y se logró probar que incluso algunos de los ciberataques o algunos de los actos que estaban relacionados con ese ciberataque habían sido trazables desde la misma embajada de Irán en Tirana. Ahí hay un elemento pues, de atribución que correspondería al primer criterio y es un órgano del Estado, es el Estado, si ese órgano del Estado comete un hecho internacional, el Estado responde. Pero además pues, se logró trazar también que iban a las oficinas de inteligencia mismas de Irán en Teherán. Uno podría, digamos, que hacer que esa prueba de la geolocalización demostrara pues, que son actos propios del Estado a través de sus propios agentes y decir que entonces hay responsabilidad internacional del Estado. Eso por el lado de el criterio de atribución clásico, que es un órgano del Estado actúa. El criterio que de pronto tenga mayor relevancia para otros casos sea el típico que ustedes conocen de estar actuando bajo la dirección o el control del Estado, el clásico artículo 8 de la resolución 5683. Varios ataques cibernéticos han, como el caso SolarWinds, Rusia ataca la infraestructura esencial de los Estados Unidos, incluso ataca el Tesoro, ataca la base de datos del FBI. Parece ser en situaciones en donde pues, el Estado financia, faculta, invita, le da medios, le da herramientas o le da protecciones a un órgano no estatal. Ahí de nuevo, pues el problema es la evidencia, ¿no? Es cómo probar que es el Estado está en efecto apoyando, está ordenando incluso o está financiando a un ente no estatal. Ahí el debate, pues de nuevo sería un debate clásico del derecho internacional y es si se escoge el estándar de control efectivo o el típico estándar de la Corte Internacional de Justicia o el estándar de control, overall control, control general que desarrolló el Tribunal Penal de la antigua Yugoslavia en los casos yugoslavos. Al fin y al cabo vuelve y juega. El problema es cómo en el ciberespacio empezamos a encontrar formas de probar esto. Difícilmente uno pues encuentre la consignación del gobierno ruso a los hackers para pagarles el ciberataque, pero pues es lo que hay que mostrar, que el problema es de evidencia, no del régimen aplicable de atribución de responsabilidad, y pues los estados han venido incrementando sus intentos de demostración. Ha habido quejas sobre la responsabilidad por ciberataques en alza desde 2010 y cada vez más pues los estados han tomado posturas afirmativas para establecer la responsabilidad. Finalmente, el punto ya para cerrar, me quedan 2 o 3 minutos, es justamente el punto de la invocación. Si uno sabe que tiene criterios de atribución, saber qué tipo de agente es, saber qué aplica en el ciberespacio, saber que se aplica de una manera análoga al territorio soberano, saber que puede entrar en el debate de si hay o no daño para establecer la responsabilidad, saber que las obligaciones primarias violadas podrían ser o esos principios generales u otros, porque si hay un tratado de amistad y de cooperación entre dos estados que se están haciendo ciberataques, pues esa es la norma primaria violada. Obviamente lo que ha ocurrido es, bueno, los estados sí se están metiendo a invocar estos incumplimientos, que sería como la consecuencia en materia de la responsabilidad. Y lo que ha ocurrido es que se han dado 3 tipos de atribuciones. Atribuciones técnicas, un estado saca una demostración en Naciones Unidas, mire, acá le muestro que por tecnología puedo demostrar que el IP que me atacó está en Teherán, como yo sospechaba, pero no convertir eso en una invocación judicial, por ejemplo, invocando una cláusula de competencia ante un tribunal internacional. Ha habido invocaciones de carácter político. Entonces, Estados Unidos le dice a Rusia, usted me atacó el FBI en 2020, yo impondré sanciones.
pero tampoco invocar una cláusula de competencia. Y finalmente lo que hizo Albania, que es lo que más se parece al ideal, y es decir en las Naciones Unidas que hay un proceso de atribución de responsabilidad del Estado que ha encontrado que hubo un concepto de atribución a Irán, que fue el artículo 4, decir que ha violado distintos principios de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, establecer la norma primaria violada, y además decir que en caso de que dentro de las Naciones Unidas no se pueda resolver la invocación de responsabilidad, pues que va a invocar un posible tratado como centro de la competencia, que sería la Convención para la Financiación, contra la Financiación del Terrorismo. Entonces, digamos que hay estados que ya han tratado de dar el paso de llevar casos de ciberataques a tribunales internacionales. ¿Qué faltaría? Pues faltaría que más bien se crearan de pronto más prácticas o guidelines sobre cuáles son los estándares de prueba para algunos de estos elementos, porque lo mismo, pues es diferente probar que un Estado financia a los contras en Nicaragua para atacar a su gobierno, cosa distinta es cómo pruebo yo que un Estado le paga con bitcoins a un grupo de hackers rusos, pero digamos que eso es un tema de evidencia que como en el derecho internacional pues evoluciona. Eh, Hasta ahí dejaría yo porque creo que ya he agotado la mayoría del tiempo para también darle espacio al moderador y de pronto un espacio de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Walter, por la presentación. Muy interesante. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera más que nada complementar también con algunos mensajes respecto al panorama regional en materia de ciberseguridad. Nosotros hemos hecho también algunos estudios sobre este tema y yo creo que hay una palabra que resume un poco la situación y es básicamente también lo que tú un poco detallaste, que tiene que ver con la fragmentación, ¿no? O sea, primero, a nivel nacional hay una fragmentación importante en cuanto al marco normativo, legal, regulatorio en materia de ciberseguridad. Podríamos decir que Chile es el único país de la región que tiene realmente una ley marco en materia de ciberseguridad. El resto de países, la mayoría se basan en estrategias nacionales de ciberseguridad, que son, digamos, definiciones de política mucho más laxas. No tienen leyes específicas. La mayoría de los aspectos legales en esta materia se incluyen como parte de reformas, digamos, a códigos penales sobre la tipificación de ciertos delitos en materia de ciberseguridad o se encuentran en algunas normas, digamos, sectoriales, muchos casos vinculados a los temas también de infraestructuras críticas, en el caso, no sé, salud, telecomunicaciones, etcétera. Entonces, es nuevamente un panorama muy fragmentado en cuanto al tratamiento, primero legal y normativo del tema, pero después también en cuanto a a la gestión de lo que se hace a la ciberseguridad, ¿no? Que no solamente está en el hecho de, digamos, tipificar adecuadamente cuál es un delito y algunas definiciones más procesales de esto, sino tiene que ver con cómo también prevenimos, actuamos, coordinamos en base a los incidentes de ciberseguridad. Y aquí se encuentran lo que se conoce como los CSIRTs o los CERTs, que son estos centros cibernéticos, no, centros de respuesta ante incidentes cibernéticos, ¿no? Eh, eh, Podemos decir que en la región hay varios de estos CERTs, hay varios CERTs nacionales, los países sí los cuentan, pero solamente, digamos, de 33 países, podemos decir que solamente 7 tienen un centro que es realmente nacional, ¿no? Bajo una gestión pública que cuenta con un marco legal adecuado que lo permita actuar. En muchos otros casos, estos centros son, digamos, o son privados que actúan bajo alguna normativa, o en otros casos incluso son privados que no tienen ningún marco legal establecido, etcétera. Entonces, digamos, una arquitectura institucional de la gestión de los incidentes cibernéticos también muy frágil y muy débil. eh, y que obviamente esto al final del día afecta a todo el tratamiento de la ciberseguridad. Y en el panorama internacional, que obviamente, digamos, Walter también tocaba, esto obviamente se tiene relación. Eh, eh,
uno de los convenios, o tal vez el convenio más importante en materia de ciberseguridad es el convenio de Budapest, que se establece en el marco del Consejo de Europa acerca del 2001, con la idea justamente de tratar de armonizar, converger en el tratamiento de los temas de seguridad entre los países. Y de la región, tenemos entendido que al menos alrededor de 6 países de América Latina y el Caribe son, digamos, son signatarios o están en proceso de adecuarse, de suscribir, digamos, el convenio, que nuevamente define obviamente, que yo creo que es un tema muy importante, que también Walter lo detalló en la presentación, que tiene que ver con la terminología que uno utiliza finalmente para todo ese tipo de cosas, con cómo se resuelven también procesalmente este tipo de incidentes entre países, y bueno, qué aspectos de cooperación mínimos tienen que existir digamos, en los países nuevamente para poder resolver este tipo de incidentes. Entonces ahí también hay otra debilidad. Entonces, bueno, con este un poco panorama yo quería resumir y complementar también la presentación de Walter para entender nuevamente un poco la complejidad y lo difícil que se hace nuevamente poder encarar, digamos, de forma correcta, idónea, el tema en materia de ciberseguridad, que no todos sabemos que en los últimos años cada vez ha ido creciendo, ha sido más complejo. La pandemia fue un gran detonante porque muchas actividades, digamos, se intensificaron en medios digitales, etcétera, etcétera. Entonces, nada, bueno, yo creo que con eso complementar un poco lo que dijo Walter y atento a cualquier pregunta, consulta.